Buenas noches a todos. Ya somos 37 asistentes, entonces pues vamos a dar inicio. Eh, Hoy tengo el gusto de presentar a Carolina Méndez. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor de cátedra asistencial de la Pontificia Universidad Javeriana y es coordinadora del capítulo de Colombia de CIENUR. Eh, Caro nos va a hablar de nutrición parenteral ciclada, que es un tema que cada vez estamos necesitando más, hablando más por todos estos niños con falla intestinal y que creemos que pues que tenemos que cada vez ampliar más, digamos, nuestros recursos para poder tratarlos y que pediatras, nutricionistas y nosotros pues tengamos claro el concepto y qué pues beneficios tiene este. Así que Carito, pues muchas gracias por estar aquí presente y pues adelante. Bueno, muchísimas gracias al doctor Garcés por la invitación, a todos los colegiados, pues para mí realmente es un placer estar esta noche con ustedes hablando pues un tema que realmente me apasiona, que es la nutrición parenteral en pediatría. Y la idea es que hoy vamos a poder revisar un poco, inclusive la idea es que podamos hacer algunos cálculos de cómo ciclar una nutrición parenteral, entender en qué niños podríamos usarla, cuáles son los alcances de la nutrición parenteral ciclada y los aspectos que debemos tener en cuenta para realmente generarle un beneficio al paciente y no lo que nosotros muchas veces vemos que se hacen ciclados que por el contrario van a generar una mayor sobrecarga. Voy a cerrar mi cámara para mejorar el internet. Voy a compartir pantalla para que por favor me confirmen si están viendo mi pantalla. Sí, Carito, sí se ve. Perfecto. Voy a poner por aquí mi marcador. Y pues entonces, la idea es, hoy nos vamos a centrar específicamente en el ciclado. Uno creería que hay mucha información, que existen muchos métodos y ustedes se van a dar cuenta que la información es muy limitada, que a un grupo de profesionales ya desde hace muchos años les ha funcionado este método y realmente nos hemos quedado con ese método. ¿Lo podemos mejorar? Sí. Esta creo que es una invitación muy importante. Ojalá trabajáramos en toda la parte de administración segura de la nutrición parenteral. Recuerden que ya desde hace algunos años la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, ASPEN, viene adelantando programas de certificación y en este momento, en el caso de los Estados Unidos, no pueden prescribir parenterales, ya sean médicos, gastroenterólogos, cirujanos, intensivistas, nutricionistas, químicos farmacéuticos, si no acreditan tiempo y acreditan eh, tener cursos de profundización en nutrición parenteral. ¿Por qué? Recordemos que la nutrición parenteral es un medicamento de alto riesgo y nosotros muchas veces no le damos el estatus ni la manejamos como deberíamos tenerla en cuenta. Entonces, cada vez más hay programas y las sociedades se han unido para evitar estos eventos adversos que la población que más se ve afectada realmente son los niños. Entonces, vale la pena también trabajar en administración segura de la nutrición parenteral. Para hablar de ciclado, es importante que entendamos las generalidades y por qué nosotros llegamos a ciclar una parenteral. Entonces, dentro de las estrategias que nosotros tenemos para el manejo de las complicaciones hepáticas, que por mucho tiempo se denominaron complicaciones asociadas a la nutrición parenteral, creo que estos términos han cambiado ya desde hace algunos años.
hemos ampliado muchísimo el concepto y actualmente hablamos de enfermedad hepática asociada a la falla intestinal, porque no solamente es la nutrición la causante de esa alteración hepática, y ya lo vamos a revisar, pero dentro de esas estrategias que tenemos para el tratamiento, una muy importante, quizás de las más olvidadas en muchos protocolos, es disminuir el aporte de glucosa. No son los lípidos los primeros causantes de esta esteatosis en el paciente. El aporte de glucosa debe ser supremamente cuidadoso para no generar mayor acumulación de grasa. Claramente, no solamente es limitar el aporte de lípidos, es verificar el tipo de lípidos y algunos aspectos que también vamos a revisar rápidamente. Y luego nos ponen esto, cicle la parenteral. Y muchas personas creen que ciclar la parenteral es coger el volumen que tengo en el niño y pasarlo en menos horas. Esto puede llegar a generar complicaciones muy importantes en el niño. Entonces, el ciclar la parenteral tiene beneficios siempre y cuando lo hagamos de una manera adecuada. Como les decía, esto no, o sea, solamente el ciclar la parenteral no me va a evitar las complicaciones que puede llegar a presentar un niño que tiene nutrición parenteral a largo plazo. Otro punto muy importante es tratar el sobrecrecimiento bacteriano, porque de nada me sirve si el niño está infectado, la probabilidad también de presentar colestasis es bastante alta. Tenemos algunos tratamientos farmacológicos, desafortunadamente uno del que más utilizamos, que es el ácido ursodesoxicólico, es por vía oral, y si estamos ante un niño con falla intestinal tipo 3, pues muchas veces no va a tener el efecto, y definitivamente creo que vale la pena resaltarlo. En la medida en que yo pueda utilizar la vía enteral, en la medida en que yo pueda favorecer ese eje intestino-hígado que es tan importante, pues voy a evitar las complicaciones, y dentro de estas, la más temida, que es esa enfermedad hepática asociada a la falla intestinal. Hay niños en que precozmente podemos iniciar nutrición enteral. Hay niños en que debemos trabajar, y obviamente empezamos con todos los protocolos de rehabilitación intestinal para poder introducir rápidamente esa nutrición enteral. Y en ese proceso, pues son niños que pueden llegar a necesitar por periodos prolongados nutrición parenteral, y es ahí donde nosotros sacamos todas las estrategias que tenemos para evitar estas complicaciones. Esta es, este es un artículo muy interesante del 2024, y aquí nuevamente nos enfatizan de cuáles son esos mecanismos por los cuales un paciente puede llegar a generar esta enfermedad hepática asociada a la falla intestinal. Claramente la nutrición parenteral es uno de los focos que más debemos evaluar. No es el único, por eso no solamente hablamos de como el causante principal, la nutrición parenteral, pero sí hay aspectos que nosotros debemos revisar. No olviden los lípidos, no porque los deba suspender. Claramente tengo que evaluar muy bien cómo están las tasas de infusión de los lípidos, cómo está la relación omega 6, omega 3. ¿Por qué tengo que revisar esa relación? Recuerden que yo desde los lípidos puedo favorecer mayores procesos inflamatorios. Y algo muy importante, aquí también estamos viendo el contenido de fitoesteroles. Recuerden que los fitoesteroles también favorecen esa colestasis en los niños, y todos estos aspectos pues van a favorecer inflamación, mayor estrés oxidativo. Recuerden que cuando nosotros aportamos ácidos grasos poliinsaturados, en el momento de metabolizar esos ácidos grasos vamos a generar radicales libres. Por eso la importancia también de aportar antioxidantes en el caso, por ejemplo, de las emulsiones de lípidos, que podemos dar vitamina E para evitar esa peroxidación lipídica. Tenemos que cuidar muchísimo el aporte de glucosa,
Recuerden que el estrés, la respuesta metabólica al estrés está mediada por una resistencia periférica a la insulina y esto también puede favorecer mayor esteatosis en el niño. Debo tener mucha precaución con el aporte de micronutrientes. En algunos protocolos inclusive suspendemos los micronutrientes y solo aportamos una vez a la semana, especialmente por los aportes de manganeso, de cobre, porque tiene y pueden llegar a ser hepatotóxicos, y mejorar los aportes de colina, vitamina E, selenio en la parentera. Pero como les decía, también hay mecanismos que también pueden llegar a generar y a favorecer esa colestasis. Perder este eje, pues obviamente me va a alterar el flujo de bilis hacia el intestino, me va a favorecer esa acumulación. El no pasar nutrición enteral favorece una disbiosis, una alteración de la microbiota intestinal que favorece o que va a alterar esa barrera intestinal, que puede permitir una o aumenta esa permeabilidad intestinal, favoreciendo que endotoxinas o algún tipo de bacteria pueda traslocar. El catéter siempre va a ser un punto neurálgico, siempre va a ser un punto el cual debemos trabajar, y aquí el trabajo multidisciplinario es fundamental, y el papel de enfermería y los protocolos de manejo para el cuidado del catéter. Y en el caso, por ejemplo, de los prematuros, de entrada ya tenemos un riesgo por esa inmadurez del tracto gastrointestinal. Entonces, la primera invitación es que no solamente con Ciclar vamos a favorecer una disminución o vamos a quitar ese riesgo de la enfermedad hepática asociada a la falla intestinal. La primera invitación es que hay varios aspectos que debemos verificar antes de pensar y de iniciar estos protocolos de ciclado. Entonces, tengan en cuenta todos estos factores para que realmente cuando nosotros entremos a ciclar la parenteral, pues lo que hacemos es un conjunto de estrategias para disminuir estos factores de riesgo. No olviden que la nutrición parenteral, y aquí estamos viendo un ejemplo, esto es tomado de un curso del TPN, del Terapia Parenteral Nutricional que dictamos, y no olviden que cuando nosotros nos alimentamos por vía enteral, los nutrientes llegan por la tríada portal. Y esta zona es una muy buena zona para la síntesis de colesterol, de ácidos biliares, en donde yo puedo, y eso tiene un alto metabolismo oxidativo. Cuando nosotros damos nutrición por vía parenteral, los nutrientes no van a llegar por esta zona 1, sino van a llegar por la zona 3, por la vena hepática central. Y esta zona realmente tiene funciones más hacia el metabolismo de los nutrientes, a la detoxificación, y esto puede llegar a favorecer que aquí en estos canalículos hepáticos se empiece a congestionarse y favorecer realmente esos procesos de colestasis que muchas veces vemos a largo plazo. Obviamente que debo tener en cuenta, como les decía, cantidad de nutrientes que voy a aportar, dosis de carbohidrato para que esto no se llene y no se acumule más de triglicéridos, el tipo de ácido graso fundamental. No olviden que los fitoesteroles contribuyen a esta obstrucción y a esta congestión de estos canalículos. Tengan en cuenta los micronutrientes, algunos tienen metabolismo hepático y pueden llegar a ser hepatotóxicos, y todos los aspectos que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué pasa? Que la incidencia de enfermedad hepática asociada a la falla intestinal es muy variable. O sea, no tenemos datos reales y mucho menos poblacionales aquí en Colombia para hablar realmente de cuál es esa incidencia de esta complicación. En la población pediátrica hay reportes que van desde 40 hasta 60%. ¿Por qué? Porque varía dependiendo de los protocolos que se tienen. En neonatos es mucho más alta. En neonatos estamos hablando más o menos de un 85%. Ahora, esto también ha venido cambiando porque cada vez más
se inicia tempranamente la nutrición enteral. Cada vez más se trabaja para que el niño no tenga periodos prolongados de nutrición parenteral y esto realmente ha favorecido la ya no tan alta incidencia de casos. Otro punto importante es que también ha mejorado y ha surgido unas nuevas emulsiones de lípidos que tienen ese efecto protector y que evitan esa sobrecarga, porque al poder dar lípidos puedo disminuir también o controlar la carga de carbohidratos. Además, estoy dando lípidos que tienen omega 3 que van a modular la respuesta inflamatoria con buenas dosis de vitamina E para evitar la peroxidación lipídica y pues esto también es un punto importante. Sabemos que más o menos un 12% de los pacientes que tienen bilirrubinas totales por encima de los 4 miligramos sobre decilitro pues pueden aumentar la mortalidad. Hablamos de colestasis en los niños cuando tienen valores por encima de los 2 miligramos sobre decilitro de bilirrubina total. Y es ahí donde empezamos a trabajar y a mejorar esas estrategias para poder combatir esta colestasis. Entonces, no olviden, hay que tener mucha precaución con los excesos de los nutrientes, cuidar muy bien la cantidad de dextrosa, y luego aquí luego nos ponen la infusión y por eso migramos y pensamos en algún momento en ciclar la nutrición parenteral. Nos ponen también atención en el tipo de emulsiones de lípidos y cómo algunos nutrientes se vuelven claves para disminuir estos problemas, como es el caso del aporte adecuado de taurina. Recuerden que la taurina favorece la utilización de estabilis, la vitamina E como antioxidante fundamental, la carnitina, que inclusive hay deficiencia en el caso de los prematuros de la carnitina. No tenemos carnitina para suplementar la nutrición parenteral, lamentablemente, y la colina, que actualmente las emulsiones vienen añadidas con buenas cantidades también de colina. Entonces, como les decía, no olviden, importante, evitar los lípidos fuentes vegetales, especialmente los de soya. En pediatría en estos momentos tenemos un muy buen cuerpo de evidencia que favorece el uso especialmente del omega 3, ya que hay varios estudios que muestran cómo reduce la colestasis. Inclusive se cuentan con protocolos de monoterapia en donde yo puedo revertir con unas estrategias adecuadas, puedo revertir esa colestasis en los niños. Y nuevamente, cuando volvemos a las intervenciones desde el punto de vista nutricional, está ciclar la parenteral. Entonces, una vez que yo hago un checklist y una vez que yo he evaluado todos los puntos, que tengo verificado que no estoy sobrealimentando, que no tengo altas dosis de carbohidratos, que he cambiado y modificado los lípidos, que tengo lípidos de última generación, que trabajo para poder introducir la nutrición enteral, pues tengo que enfrentarme a poder ciclar la nutrición parenteral. ¿Qué sabemos? Pues infusión, la nutrición parenteral ciclada se refiere a infundir la parenteral en menos de 24 horas, que es lo que comúnmente hacemos cuando el paciente, dejamos el paciente en infusión continua. ¿Qué estamos buscando? Primero, generar un periodo en que el paciente no esté conectado a la bomba, ¿cierto? Y los primeros indicios de ciclado hace muchos años, inclusive los primeros protocolos que salieron son como en el año 80, buscaban un poco de independencia de adultos y niños que tenían falla intestinal tipo 3. A la fecha que sabemos que la nutrición parenteral ciclada sí contribuye a mejorar los niveles de algunas enzimas hepáticas, entonces tenemos reportes de disminución de la gamma glutiltransferasa, de la TGO, de la TGP, de niveles de bilirrubinas, obviamente en conjunto con todas las estrategias que les mostré anteriormente.
Dentro de las recomendaciones, pues tenemos las guías de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del año 2018, que para la prevención y el tratamiento de la colestasis nos recomiendan ciclar la nutrición parenteral. Hacen una salvedad y es que no recomiendan el ciclado en los niños de muy bajo peso al nacer. Y realmente lo que nosotros estamos viendo en las unidades de neonatos es que no hay necesidad de ciclar la parenteral. Cada vez menos necesitamos ciclar las parenterales, como les decía, cada vez se utiliza nutrición enteral muy precoz. Los periodos de nutrición parenteral en estos niños se han acortado muchísimo. Normalmente ya prácticamente los niños no superan los 10 días de nutrición en los prematuros y realmente el ciclado se ha dejado más para los niños mayores que tienen falla intestinal, estos niños de intestino corto, que pensamos en todos estos protocolos de rehabilitación, es donde más se está utilizando la ciclada de la nutrición parenteral. Aquí también estamos viendo que hay que hacer una reducción y esto es muy importante porque cuando nosotros evaluamos estos casos de colestasis en pediatría, como yo tengo que quitar los lípidos o disminuir su aporte, muchas personas lo que hacen es aumentar los aportes de carbohidrato o inclusive la proteína, teniendo en cuenta que la reducción de calorías se hace prácticamente en bloque. ¿Por qué? Porque lo que puedo yo favorecer al aumentar el aporte de carbohidratos es mayor lipogénesis. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos y miren, nuevamente la guía nos habla de cómo ya hay una evidencia muy sólida para el uso de omega 3 en los casos que ya hay instaurada esa colestasis más asociada a la nutrición parenteral. Y aquí es importante tener claro esto porque la colestasis asociada más a la nutrición parenteral se presenta más o menos después de 2 semanas de usar nutrición parenteral. Y no en esos, en muchos lugares vemos colestasis al segundo o al tercer día y normalmente se le aqueja esa culpa o se le deja esa culpa a la nutrición parenteral. No hay mucha evidencia, realmente en este momento casi toda la información se está centrando al uso de aceite de pescado, pero de lo poco que hay publicado, que esto es del 2016, aquí por ejemplo estamos viendo una corte de pacientes, aquí no solamente incluyen pediátricos, también incluyen adultos, pero sí muestran cómo desde que empiezan la nutrición parenteral ciclada, vemos disminución de los valores de bilirrubina, de fosfatasa alcalina, de la gamma glutiltransferasa y definitivamente pues lo que estamos haciendo es contribuir al manejo de esa falla hepática asociada a la falla intestinal, a esa enfermedad hepática asociada a la falla intestinal. Entonces aquí vemos como 5 días antes los valores ya de bilirrubina estaban en rangos de colestasis. Miren los valores tan elevados al momento de tomar la decisión del ciclado y cómo pues empiezan a disminuir estos valores en la gran mayoría de los pacientes presentados. Entonces sí hay una reducción importante en los valores de las enzimas hepáticas y de bilirrubinas. Información, como les decía, muy reciente no contamos. Este es otro estudio publicado en la revista de cirugía pediátrica y nuevamente estos son reportes de casos en donde como conclusión hablan que la nutrición parenteral ciclada va a limitar esa disfunción hepática y hacen, y realmente es otro de los aspectos que nosotros sí queremos tener o traer y ponerle la relevancia, porque en este momento en las clínicas de falla intestinal pediátricas tenemos que manejar algo muy importante y es la calidad de vida, no solamente del niño, del entorno, de su cuidador, de la familia.
Y en este momento sabemos que los niños que podemos implementar estos ciclos de la nutrición parenteral, eh, pues van a favorecer no solo mejorar esta función hepática, sino también va a tener una estrecha relación con la calidad de vida. Entonces, en este momento sabemos que los beneficios no solamente son una ventaja fisiológica, no solamente me dan, por decirlo de alguna manera, periodos de descanso, sino que actualmente tienen beneficios psicológicos que son igual de tangibles, porque definitivamente la ausencia de la bomba de infusión pues va a permitir una mayor actividad social, va a permitir interacción. Los niños inclusive tenemos pacientes que pueden ir o pueden escolarizarse y pueden participar en programas deportivos, lo cual pues no se podía hacer cuando tenemos al niño pegado a la bomba todo el tiempo. Inclusive hay estudios, como les digo, son reportes de casos que hablan como, por ejemplo, algunos pacientes adultos que en donde se montan las nutriciones parenterales cicladas en los casos de falla intestinal tipo 3 que se dejan nocturnas, pues una de las principales satisfacciones que tienen es que el paciente mejora la moral y acepta, tiene una mejor aceptación de su tratamiento porque pues obviamente tiene sus pros y sus contras al poner la nocturna muchos de estos pacientes, la sensación de orinar, el sonido de la bomba, pues muchas veces no les permite un adecuado sueño, pero prefieren esto a tener que estar durante el día conectados a una nutrición. Entonces, aquí lo importante es individualizar y evaluar muy bien en qué pacientes voy a iniciar el protocolo. Dentro de estos reportes de caso que les estaba hablando, este, por ejemplo, es un régimen de nutrición parenteral que proponen en el niño que ellos hablan que es un paciente pediátrico de 36 semanas de gestación, en donde por una malformación el niño termina con un intestino corto. Después de recibir nutrición parenteral en el hospital, deciden ciclar la nutrición parenteral y deciden ciclar la parenteral. Miren ustedes aquí los valores de bilirrubina directa, pues el niño ya estaba con una colestasis. Inician el ciclado y miren acá los días de nutrición parenteral, como hacia más o menos los 82, 85 días pueden iniciar nutrición enteral. Aquí claramente, pues esto favorece muchísimo el manejo de la colestasis, suspenden el ciclado, suspenden la parenteral y el niño pues nuevamente está en los rangos de normalidad. Pero lo que quiero que vean ustedes aquí es cómo hacen ellos el ciclado. Y si ustedes ven, arrancan con un cuarto del objetivo, en la primera hora del ciclado. Aquí lo ciclaron en el inicio del ciclado, era desde las 4 hasta las 5 p.m. Luego, desde las 5 hasta las 6 aumenta a medio objetivo. De las 6 a las 12 p.m. es donde tiene el rango más alto. Y luego viene el descenso para poder suspender la nutrición parenteral. Desde las 12 hasta la 1, nuevamente hago el mismo ciclo y en la siguiente hora solo un cuarto para poder darle esta ventana. Lo vemos así, lo vemos sencillo, realmente es muy fácil, es una ecuación matemática que se aplica, pero lo importante es hacerlo bien para no generar complicaciones. Entonces, no hay un consenso y realmente busqué mucha información. Lo que tenemos, no hay como una recomendación específica sobre la edad en que se puede iniciar el ciclado. Normalmente se puede tolerar mejor a partir, pues ojalá más de 3 meses, entre los 3 a 6 meses. Como ustedes vieron, no se aconseja ciclar en los niños de muy bajo peso al nacer y realmente muy poco se usa la nutrición parenteral ciclada en estos prematuritos. Y la técnica que actualmente nosotros manejamos está descrita desde el 2004.
No hay nuevas técnicas para ciclar la parenteral. La anterior técnica que todavía se usa, que más o menos surge en el año 80, era coger el volumen, sacarle el 25%, ciclar la parenteral, se empezaban a hacer ciclos, empezaba a disminuir el aporte empezando por 2 horas, luego por 3 horas y así sucesivamente. Realmente no había como algunos parámetros reales y lo que uno buscaba era hacer ascensos progresivos, mantener y descensos, pero no muy bien detallados. En el año 2004, este grupo de doctores de la Universidad de Stanford en California publican su protocolo de manejo que creo que a la fecha seguimos utilizando. Tiene sus contras, sí, ya les voy a decir cuál es la preocupación mayor, inclusive los propios autores hablan y ellos dejan ese interrogante, pero es lo que utilizamos actualmente y donde realmente nos ha ido muy bien, tanto para pediatría como para adultos, especialmente lo utilizamos en pediatría. ¿Dónde está lo más importante? En calcular tasas de flujo decrecientes. Todo esto buscando que las infusiones de glucosa no inicien ni se quiten abruptamente, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque obviamente le tememos muchísimo a la hipoglicemia que podamos llegar a generar en los niños. Entonces, lo que estamos evitando es esas fluctuaciones que pueden llegar a ser perjudiciales, no solamente de hipoglicemia, también de hiperglicemia, y esa variabilidad glucémica también va a favorecer mayores complicaciones porque esto genera glicosilación de las proteínas. Entonces, la hiperglucemia yo la puedo inducir porque estoy poniendo rápidamente un flujo de glucosa. Esto pasaba cuando yo cogía el volumen que tenía en 24 horas y lo pasaba en 12 horas. Claro, al aumentar el volumen también aumentaba el flujo de glucosa hora o infundido en miligramo kilo minuto, ese flujo metabólico aumentaba y pues esto generaba mayores complicaciones. Y la práctica clínica nos ha mostrado que en pacientes pediátricos el suspender abruptamente la nutrición parenteral puede generar una hipoglicemia de rebote. Contrario a lo que pasa en los adultos. En los adultos nosotros suspendemos nutriciones parenterales y no vemos este fenómeno, pero en pediatría sí. Entonces, al tener esto, al saber que tenemos que tener bastante precaución, es que ellos hacen este protocolo para definir cómo debe ser el ciclado de la parenteral. ¿Qué hay positivo en este momento? Que las mayorías de las bombas de nutrición parenteral, inclusive con las que trabajamos en el domicilio, porque créanme que realmente todo se ha volcado en trabajar con estos niños de las clínicas de falla intestinal y en cómo poderlos rehabilitar y poderlos sacar a las casas. Estas bombas permiten iniciar y retirar la infusión de la parenteral progresiva en 1 hora, en 2 horas, para evitar tanto la hiper como la hipoglicemia. Y lo que yo sí debo estar muy pendiente, y por eso en los pocos programas que tenemos de nutrición parenteral domiciliaria, pues es importante tener un profesional de la salud, especialmente de enfermería, muy de cerca en estos momentos que son críticos de inicio y de suspensión de la parenteral, para infundir suero fisiológico al finalizar la administración y evitar que el catéter se nos vaya a ocluir. Esto también es importante tenerlo claro. Creo que muchos de nosotros hemos visto esto. Esta es la típica meseta, como les digo, descrita desde el 2004, pero la seguimos utilizando. Y lo que ellos hicieron fue un modelo matemático que estamos viendo acá. Y este modelo matemático nos permite determinar cuál es esa tasa de flujo, cuál es esa tasa de infusión con la que voy a iniciar, cómo voy a hacer la progresión, cómo voy a mantener a mi paciente en esa meseta y cómo voy a poder disminuir esa infusión.
Es muy sencilla de calcular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es lo más importante de la fórmula es primero determinar esta parte que estamos viendo acá. Entonces voy a borrar acá y me voy a volver a centrar. Esto es lo primero que nosotros tenemos que calcular. Y, porque Y es la tasa con la que voy a iniciar el flujo, con el que voy a iniciar esa primera infusión. Y luego, una vez yo la tengo, pues calcular estos ciclos va a ser muy sencillo. Entonces, ¿qué hay en la fórmula? X, que es el total de horas que yo voy a ciclar la parenteral. Y, que es la tasa que voy a buscar, es cómo voy a dejar esa tasa de infusión hora. Y TD, que es el volumen total de la nutrición parenteral. Ya después de esto, lo que yo hago es reemplazar fácilmente los ciclados y inicio rápidamente con el ciclado de la nutrición parenteral. Como les digo, verlo así en fórmula no es tan fácil. Entonces, la idea es que podamos verlo a través de un ejemplo, que es la mejor forma de poder entender. Supongamos que un paciente que tenemos con nutrición parenteral, tenemos una parenteral de 1.400 mililitros, ¿sí? Al día. Ese es el volumen total de la nutrición parenteral. Si lo fuéramos a hacer en 24 horas, pues lo que hacemos es coger estos 1.400 y los dividimos en 24 y tendríamos una tasa de infusión de 58.3 mililitros por hora en forma continua. Pero resulta que nosotros queremos empezar a ciclar la parenteral. Y esto sí es clave. Cuando nosotros estamos iniciando el ciclado de la parenteral, las recomendaciones que se hagan se disminuyan 2 horas o 4 horas para empezar, ¿sí? No es que nosotros tengamos al niño con una infusión en 24 y al otro día lo pasamos a 14 horas. No, esto tiene que ser progresivo hasta el momento de tenerlo en la ventana que necesitamos. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a verlo en 20 horas. La ecuación, si la reemplazamos, nos da un flujo de 20 mililitros hora para iniciar el ciclado. Pero ustedes dirán, ¿cómo hizo para sacar esos 20 mililitros? Entonces, pues vamos a empezar a tener en cuenta la fórmula. Recuerden que necesitamos este Y para que es estos mismos 20 mililitros, pero lo importante es saber cómo lo calculamos. Recuerden que X es las horas que yo quiero dejar el ciclado, que son 20 horas. TD es el volumen total de la nutrición parenteral, que son 1.400 mililitros. Entonces, si Y es igual al volumen total, que son 1.400 mililitros, dividido entre, paréntesis, 4 por las horas, que son 20, 4 es una constante y 10 es una constante. Entonces, si yo hago esta operación de 4 por 20 menos 10 y esto se divide en 1.400, nos da Y, que es la que necesitábamos aquí en nuestra ecuación, y nos da que el ciclo se tiene que iniciar con 20 mililitros hora. Entonces, en pocas palabras, vamos a iniciar el primer ciclo de ciclado, la primera hora 20. Aquí como ya es 2, se duplica, o sea que sería, aquí sería 40, ¿cierto? Y aquí ya son 4 veces, o sea que aquí ya no serían 40, sino aquí sería 80. Y aquí sería la meseta más grande. Este sería el periodo de la meseta más grande. Para desmontar la parenteral, vuelvo aquí a los 40 y finalizo con 20. ¿Cómo hago para saber cuánto tiempo voy a infundir a 80? No olviden el tiempo que yo finalmente voy a dejarle, porque aquí yo estoy quitando 4 horas del ciclo. Y si yo al paciente lo quiero ciclar en 20 horas, pues queda esta meseta a 80 cc en 16 horas, porque es a 20, le quito 4 y me da 16. O sea que yo voy a dejar la primera hora 20,
la segunda hora 40, las 16 horas las voy a dejar a 80 y luego disminuyo 1 hora 40 y 1 hora 20. Ese sería, y eso es lo que nosotros hacemos para ciclar la parenteral. Suena fácil, no crean que es así nomás, tenemos que tener, el ciclado debe hacerse en el hospital, necesito un profesional, necesito un equipo de enfermería que sea muy juicioso, estar muy pendientes para no generar algún rebote, ya sea de hipo, hiperglicemia, pero es lo que nosotros hacemos en la práctica clínica. Aquí hay algunas recomendaciones descritas por los mismos autores. ¿Qué hacer cuando tenemos problemas de hipoglicemia? En el caso, ya sea en recién nacidos a término, a prematuros, como les digo, realmente lo que nosotros utilizamos ciclado en prematuros es muy poco. Aquí, por ejemplo, recomiendan el uso de dextrosa, en qué niños realmente sí se puede continuar con la ciclada, pero lo importante es que inicien los procesos de ciclado muy lento y que el niño, en el caso del niño que tenemos con falla intestinal y que lo queremos sacar para la casa, solo hasta que estemos seguros, no lo mandamos a la casa, nunca iniciamos ciclados por fuera del hospital para poder controlar algún evento que pueda ocurrir. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esta información es un poco más reciente. Las consideraciones, importante, el paciente tiene que estar estable. Si el paciente no está estable, pues entrar a ciclar una nutrición parenteral pues va a favorecer mayores complicaciones y pues definitivamente solo lo hacemos en los casos que el paciente esté estable, no le vayamos a generar alguna alteración. Por ejemplo, los pacientes descompensados en la unidad de cuidados intensivos que tienen estos rebotes o este riesgo de generar hiperglicemia, pues son pacientes que definitivamente no son candidatos al ciclado de la nutrición parenteral. Otro punto importante, miren acá, normalmente lo hacemos más en el caso de los pacientes que reciben nutrición parenteral a largo plazo. Entonces, en los pacientes que reciben nutrición a largo plazo, también son otro de los grupos de los pacientes que más consideramos la ciclada de la nutrición parenteral. ¿Sí? En los pacientes que van a ser manejados ambulatoriamente o que tienen o que van a ser transferidos a programas de rehabilitación. Algunos pacientes prefieren que no se cicle en la noche, sino se cicle en el día por la frecuencia micción nocturna o por el sonido de las bombas, pero definitivamente esto lo hacemos dependiendo del tipo de paciente. Muy importante, miren la recomendación tan importante que hacen con tener mucha precaución en los menores de 3 años. Como les decía, no hay una edad recomendada o desde que a partir de qué edad lo podemos hacer, pero sí hay que tener muchísima precaución. Ojo con los severamente desnutridos. ¿Por qué? Porque estos niños tienen alteración en sus reservas de glucógeno, en donde una hipoglicemia pues, puede ser un evento muy adverso. Aquí también nos ponen a los neonatos. Pacientes con alteraciones de sus fluidos, como es el caso de la falla cardíaca congestiva, pacientes que tengan desequilibrios, hay que tener muchísima precaución. En muchos protocolos, pacientes que tienen insulina no son candidatos a ciclar la parenteral, por ejemplo. Acá los ponen como hay que tener precaución, pero el manejo de la insulina es bastante complejo y los riesgos pueden llegar a ser mayores. Y definitivamente no recomendado en pacientes que no estén hemodinámicamente estables, en pacientes críticamente enfermos con ventilación mecánica. Pues aquí no estoy buscando realmente ese beneficio que podía obtener, lo que puede generar es un factor de riesgo mayor. Entonces, nuevamente, como para afianzar el conocimiento que tenemos actualmente, yo aquí les pongo un ejemplo.
Este es un paciente, por ejemplo, en donde se le puso una nutrición parenteral con un aporte calórico de 1.351 kilocalorías, tiene 2.5 gramos de aminoácidos, 1.5 gramos de lípidos y tiene un flujo metabólico de 10 miligramos kilo minuto. En total, el volumen de la parenteral son 1.480 cc y aquí, por ejemplo, el ciclado está montado nocturno en 14 horas. ¿Por qué les muestro eso? Porque aquí viene la segunda parte que los propios autores recomiendan mucha precaución. Porque para ciclarla es muy sencillo. El X son las 14 horas. El volumen son los 1.480 mililitros. Al reemplazar la fórmula, no olviden que yo necesito saber la tasa de infusión hora para iniciar. Multiplico 4 por 14 horas menos 10. Recuerden que este 4 y estos 10 es una constante y las 14 horas ya las tengo. Y me da un Y de 32.2 mililitros hora. Si reemplazo la fórmula, quiere decir que en el primer ciclado serían 32.2, esto lo multiplico por 2 para la siguiente hora, hago la meseta y hago la disminución. Esto sería más o menos así. Como este es un niño en donde se le monta es un ciclado nocturno, la nutrición parenteral arranca a las 7, por ejemplo, de la noche. Entonces, de 7 a 8 pasaría a 32 cc, de las 8 a las 9 pasaría a 64.3, que es el doble. Tengo 10 horas de meseta desde las 21 horas hasta las 7 horas en la mañana a 128.8. Y luego el quitar la parenteral para desmontarla, de 7 a 8 lo paso en 64 y de 8 a 9 la paso en 32.2, porque tengo una ventana de 9 de la mañana a 7 de la noche. Esto es lo que se hace normalmente, pero aquí viene un punto muy importante que los autores no logran controlar con la fórmula que nos da, y son las velocidades de perfusión. De nada me sirve ciclar parenterales si yo llego a alterar o a infundir una dosis mayor de nutriente, porque esto puede llegar a generar muy poco tiempo para que el nutriente se pueda aclarar, para que yo tenga tiempo, para que el niño tenga tiempo de poder utilizar el nutriente. ¿Qué pasa? Estas son algunas de las velocidades perfusión que están estándar. ¿Qué se sabe en cuanto a la glucosa? Si yo supero estas velocidades de perfusión, ojo, esto está en gramo kilo hora. Nosotros estamos muy acostumbrados a manejar en miligramo kilo minuto, pero estas constantes están dadas en gramo kilo hora. Entonces, si yo supero, en el caso, por ejemplo, de los más grandes, velocidades de perfusión de glucosa mayores a 0,58 gramos kilo hora, pues lo que voy a favorecer es una hiperglicemia en el niño. En el caso de los aminoácidos, si yo perfundo más de 0,1 gramo por kilo por hora de aminoácidos, puedo generar carga renal. Y lo más grave vienen siendo los lípidos. Cuando yo supero en los más grandes más de 0,13 gramos por kilo hora, inclusive puede llegar a generar complicaciones graves como una embolia grasa. Entonces, hacer el ciclado es fácil, pero también debo tener en cuenta de que esas horas que voy a ciclar la parenteral no voy a generar esa sobrecarga por tratar de pasar en menos tiempo la nutrición parenteral. En el caso del ejemplo que yo les mostré aquí, me devuelvo un momento, en esta parenteral, cuando yo entro a verificar los aminoácidos, los lípidos y el flujo metabólico en el ciclado, miren ustedes que para la glucosa, cuando nosotros pasamos de miligramo kilo minuto a gramo kilo hora, nos da un flujo metabólico para 14 horas, que fue lo que ciclamos la parenteral, en 0,5. Esto está por debajo del 0,58, así es que
no tenemos problema y podemos dejar la parenteral en 14 horas. Cuando revisamos los lípidos, nos da 0,11, o sea que también no tenemos riesgo. Pero miren que cuando revisamos los aminoácidos, estamos superando más de 0,1, estamos dando 0,18. Podríamos dejar el ciclado en 14 horas, pero nos tocaría hacer un seguimiento muy adecuado, tanto del aporte hídrico como de la función renal de ese paciente para no generar una sobrecarga. Por eso es que también hay que tener mucha precaución. A veces vemos ciclados de 10 horas, de 12 horas, en donde estas tasas se pueden sobrepasar. Y si lo que yo estaba buscando es un descanso, pues esto lo que va a favorecer es una sobrecarga en esas horas que vaya a infundir la nutrición parenteral. Y de estas velocidades de perfusión son los que los autores nos hacen mucho énfasis en que hay que tener precaución, en que no es solo pasar la nutrición parenteral en menos horas, sino también tener en cuenta que el tiempo que usted le va a infundir los nutrientes es el apropiado para que los pueda metabolizar, que usted esté alcanzando sus metas calóricas y proteicas, la relación, y que no vaya a favorecer pues más complicaciones al niño. Entonces con esto hicimos así un breve repaso. Espero que toda esta información sea muy útil para ustedes y quedo atenta si tienen alguna duda o alguna pregunta. Carito, muchísimas gracias. Excelente charla. Creo que hiciste un repaso grande, rápido, por la nutrición parenteral ciclada, pero tengo yo una pregunta y ya, digamos, yo ya llevo tiempito también ya como gastro y mi profe de nutrición, digamos, dentro de las condiciones para poder ciclar la nutrición parenteral, ellos tenían el trastorno hidroelectrolítico, la sepsis, obviamente la inestabilidad hemodinámica per se, severa, y la otra era la no ganancia de peso con la nutrición parenteral que llevaba, o sea, una constancia de aumento de peso. No sé si ese parámetro también ahorita se considera o no, porque pues digamos que es una de las cosas, esos 4 parámetros, porque a veces vemos que se ciclan parenterales sin tener esos 4 parámetros, o por lo menos 3 que escuché pues, que tú dijiste, y no sé el cuarto mío, pues. Yo creo que sí, o sea, es que, como les digo, no hay mucha información. O sea, cuando uno entra a revisar, pues a mí me llama mucho la atención que estamos usando una fórmula matemática desde hace tantos años y no ha salido nada que pueda integrar, porque lo que a mí me gustaría sí que estuviera muy integrado. Y aprovecho como para ir contándole a la persona que por ahí escribió sobre un niño de 3 kilos, ¿sí? ¿En cuánto tiempo es lo mínimo? Porque es que todo depende también de las velocidades de perfusión, ¿sí? Que no contabilizamos. Porque realmente el ciclado, el tiempo menor me lo da la ventana de alcanzar esa velocidad de perfusión para que el nutriente se alcance a absorber. Y creería yo que ese cuarto parámetro que tú hablas es muy válido, porque nosotros muchas veces, por disminuir, yo he visto protocolos en donde prefieren sacrificar calorías y prefiero sacrificar grasa y pues ese tampoco es el fin del ciclado de la parenteral. Exactamente, porque hay, o sea, una de las cosas es que pues el paciente debe estar estable y si uno, pues ganando peso, porque si uno baja calorías, baja todo, después es un problema real en realidad, pues ponerlo a ganar peso si vamos ciclando la parenteral y llegamos a un número de horas importante, o sea, después de 8 horas de ciclado de la parenteral, eso ya, el ciclado, el flujo metabólico, igual. También yo creo que a veces mucho las nutricionistas y nosotros mismos nos asustamos porque le bajamos los lípidos, porque, digamos, la relación calórico-proteica no es la misma, uno no logra balancear la nutrición parenteral. Entonces también a veces nos preocupamos por eso, pero creo que, pues, que son cosas de ir haciendo, ¿no? De acuerdo. Si ustedes vieron, o sea, yo entiendo y creo que para el sector salud a nosotros nos ponen fórmulas y uno entra en crisis, porque
uno ve la fórmula y la fórmula es muy sencilla. Aquí aprovecho como para ir contestando de lo que veo. Por ejemplo, si no estábamos atentos, ese primer ejercicio que les puse de los 20 mililitros, ¿de dónde salió? ¿Sí? Y sale de reemplazar una fórmula matemática muy sencilla, como les decía, teniendo el volumen total, las horas del ciclado, y aplicando una fórmula matemática me sale la hora para hacer el ciclado, ¿sí? Entonces, claramente el montar el ciclado es fácil, el problema es decidir en quién, el problema es revisar las velocidades de perfusión, porque nuevamente yo insisto mucho, hay parenterales que me dan para ciclarlas en 10 horas, pero hay muchas parenterales que no me dan para ciclarlas en 10 horas. Y yo lo que más veo es niños con parenterales con 10 horas en donde las velocidades se superan y lo que estoy haciendo es más una sobrecarga, ¿sí? Entonces, más que exista un tiempo, porque eso va a depender del volumen, de los nutrientes que usted le tiene. Si usted tiene una parenteral con parámetros muy altos, pues en el momento de pasar eso a menos tiempo, le va a costar. Y necesito tiempo. Pensemos en los lípidos. Entre más tiempo yo dé, mejor va a ser el aclaramiento del triglicérido, ¿sí? Y obviamente la calidad del lípido. Entonces son muchos aspectos, por eso es tan importante el manejo multidisciplinario, por eso es importante que ustedes revisen muy bien todos los aspectos que yo tengo en cuenta. Aquí, por ejemplo, me preguntan si las velocidades de Natalia, percusión son las mismas para adulto. No, para niños y no, para adultos son diferentes. sí. Son súper diferentes. Y si ustedes se dieron cuenta, yo aquí solo les puse inclusive son diferentes en recién nacidos prematuros, en niño a término y en niño mayor, ¿sí? Porque obviamente la No, utilización de la y en glucosa es prematuros diferente. casi uno no lo utiliza. En neonatos uno hace a veces 2 ventanas de 1 hora en ocasiones para poderlo ciclar. Pero bueno, pero Carito, una pregunta aquí que tiene Natalia y es que ¿qué concentración de fitoesteroles se considera elevada o riesgosa para los pacientes? Mira, lo que pasa no es que haya una concentración como tal detallada de a partir de cuánto empieza el riesgo, ¿sí? Lo que sabemos es que las emulsiones 100% de soya tienen concentraciones que son más de 300 miligramos de fitoesteroles, son muy altas, ¿sí? Entonces, lo que uno busca es balancear, o sea, que el 100% de la emulsión no sea de origen vegetal, porque el omega 6 es esencial y lo tengo que dar. Y está escrito que dentro del total de la grasa, más o menos un 30% tiene que ser de omega 6. Entonces, no es que haya una cantidad exacta, sino lo que yo tengo que procurar es bajar la cantidad de fitoesteroles que yo aporte. Claramente lo tengo que dar, porque es esencial y debo dar omega 6, pero no que el 100% de mis lípidos sean omega 6, porque el Ahí, aporte es mayor. ahí el problema yo creo que son las instituciones que no tienen, digamos, emulsiones lipídicas de cuarta generación, porque es que igual ya Sí. con las emulsiones lipídicas de cuarta generación no necesitamos nada, o sea, ya Ya es sabemos muy cuáles son las poco la relaciones, colestasis. Sí, exactamente, y eso nos ha ayudado un montón, no, para disminuir la colestasis, que a sí. veces nos toca bajar el aporte de lípidos porque pues ya por más que queramos, pues no lo logramos o tratar de colocar una concentración diferente de omega 3, pero estos son pacientes mínimos en realidad, Sí. porque ya ahorita con estas emulsiones pues digamos no lo necesitamos tanto. Carito, una pregunta y es, a veces nos da miedo lo que acabas de decir, o sea, lo que dijiste de las infusiones, de las velocidades de infusión. Yo tenía presente, yo no lo tenía en ese cálculo en cómo lo daba, sino en el glucosa kilo minuto de 14, por mucho, a veces le metemos De hasta flujo 16 metabólico. de flujo metabólico, pero no tenía presente, por ejemplo, el de las proteínas, o el de los lípidos sí, Ujú. pero el de las proteínas no. Pero digamos que a veces, si por ejemplo uno logra balancear la parenteral para que el flujo metabólico de glucosa esté bien, no nos dé hiperglicemia ni nada, y los otros, digamos, eh, eh, podemos jugar con bajarles aportes a la nutrición parenteral,
obviamente si está recibiendo enteral para poder balancear, eso se podría hacer, digamos, dejando hasta cuánto lo mínimo, por ejemplo, de aporte, por ejemplo, de proteínas o de relación calórica no proteica, que es como, pues, en realidad lo que a veces más vemos. Pues mira que no es que exista un valor mínimo, ¿sí? Porque lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo terapia mixta, pues es asegurando el nutriente o sea, es asegurando aporte calórico y proteico por vía enteral y haciendo el montaje, o sea, la recomendación es que tú lo hagas en bloque, no que dejes más, o porque yo he visto que a veces bajan mucho glucosa, pero la proteína está full, ¿sí? Y lo que voy a favorecer es que esos aminoácidos se vuelvan glucosa, ¿sí? Se vuelvan calorías, o sea, se vuelva energía. Entonces, lo que yo debería hacer es irla bajando en bloque completo, como lo que se recomienda para colestasis. Porque en colestasis muchas veces quitábamos los lípidos y entonces para favorecer el aporte subíamos los carbohidratos o subíamos mucho la proteína y lastimosamente el niño necesita energía. Entonces, esa proteína se vuelve energía. Con el problema de que para volver proteína en energía, gasto energía. Entonces, la recomendación es que no es que haya un mínimo, sino que los desmontes se hagan en bloque. ¿Sí? O sea, que tú hagas un desmonte en bloque completo para que no vayas a generar algún tipo de alteración. Okay, aquí Pili Sáenz está preguntando, ¿existe un big mínimo para poder ciclar? Porque a veces tienen big de 10, 12. No hay descrito cuánto sería lo mínimo, ¿sí? O sea, que yo te pueda decir, sí, 10, 12, no hay. Realmente esto lo hacemos más. Yo creo que allí el trabajo multidisciplinario es fundamental para tomar la decisión en quien ya definitivamente no se dé la colestasis, necesito mejorar los aportes, porque el problema es que cuando tenemos estos niños con enfermedad hepática, se nos frena, dejan de ganar peso, no podemos avanzar, ¿sí? Se vuelve un problema general. Entonces, no hay un mínimo, no hay descrito en cuánto. Realmente esto es de manejo, de evaluar cada caso por separado, porque realmente no hay un valor exacto para yo decir, sí, en esto ya, no hay. Listo. Hay una pregunta de Luis Carlos, que ¿en qué momento se suspende la nutrición ciclada? Pues normalmente lo que nosotros hacemos es cuando tenemos aportes, la literatura dice que hasta que usted no tenga 85% de las necesidades por enteral, no debe suspender la parenteral. Aquí yo creo que hay que individualizar, ¿sí? Porque también tener catéteres que no estoy dando mayor infusión, ¿sí? O sea, se vuelve hay que sopesar muy bien. Caldo de cultivo para la infección. Exacto, entonces hay que sopesar muy bien. Nosotros ya tenemos muy claro que cuando usted no da más del 60% de las necesidades, el riesgo de generar retrasos en crecimiento es muy alto, ¿sí? O sea, los problemas empiezan a partir cuando me bajo más yo diría que en los niños 70% no lo estoy haciendo bien. Hay un riesgo. Entonces, es ahí cuando yo podría pensar en quitar la parenteral, ¿sí? Claramente, pues quitar una parenteral, por ejemplo, en el caso de los niños de falla intestinal, pues más o menos uno se persigna y está re contratento. Tenemos casos en que les quitamos la parenteral y el niño en 15 días vuelve con desequilibrio y nos toca volver a empezar. Por ejemplo, yo si tiene una infección severa, yo le quito el ciclado, le continúo nutrición parenteral, pues no la deciclo, o sea, la le quito el deciclo. ciclado y la continúo, porque con una infección severa, pues a veces hacen hipoglicemias, hacen hipoglicemia, Claro. entonces empezamos a jugar con la parenteral para un lado y para el otro, y es más fácil deciclarla, y dependiendo del tipo de infección, a veces nos toca suspender toda la parenteral para que el catéter tenga tratamiento, bueno, etcétera, pero creo que sí. No, porque faltamos al primer principio para ciclar y es estabilidad. Estabilidad. Y no está De acuerdo. estable,
no debe ciclar la parenteral, porque todo lo, infección, cirugía, todo lo que genere respuesta metabólica al estrés va a generar riesgo de Riesgo hacer metabólico. hipertensión. Ok. Aquí Andrés Felipe está preguntando que si también se puede ciclar con hipertrigliceridemia. Pues es que el efecto no va a ser, inclusive cuando yo tengo hipertrigliceridemia, quisiera más tiempo para que el triglicérido tenga más tiempo de poderse metabolizar. O sea, cuando yo tengo hipertrigliceridemia, lo que prefiero es revisar muy bien el tipo de emulsión de lípidos, porque las emulsiones de solo triglicéridos de cadena larga son las que más favorecen hipertrigliceridemia, porque piensen que para poder metabolizar un triglicérido de cadena larga necesito carnitina, ¿cierto? Necesito lipoproteína lipasa y muchas veces no hay. Entonces, más que favorecer el ciclado, lo que tengo que pensar es el tipo de lípido, ¿cierto? Tengo que buscar en esos casos dar más triglicéridos de cadena media, el omega 3, disminuir el aporte de carbohidratos, que es lo que más favorece, y obviamente entender cuál es la causa de esa hipertrigliceridemia, pero que si el efecto tenga algún efecto en triglicéridos, el ciclado no. Yo me acuerdo que estudiando en México un día se nos fue una parenteral como en 2 horas, sin necesidad de que estaba ciclada, ¿no? Y la hipertrigliceridemia tan bárbara que tenía el paciente, bueno, ese síndrome de tórax agudo, bueno, etcétera. Pero digamos, una de las complicaciones de ciclar la parenteral o de pasar nutrición parenteral rápido es la hipertrigliceridemia. Entonces, pues, Claro, porque obviamente no no le debería. das tiempo de aclarar el triglicérido. Los triglicéridos son los que, o sea, la grasa es la que más necesita tiempo para poderse metabolizar. Por eso Listo. yo tengo que dar un buen balance. Listo, vamos a responder estas dos últimas que son como una misma. ¿Cuál es el mínimo de horas que ustedes ciclan? Y la otra, Isabel, dice que cómo deben de ser los aumentos del ciclado, cada 20 horas, 16, 14, 10, o sea, cada cuánto lo deberíamos hacer. Normalmente uno lo que va haciendo es irle quitando de a 25%, pero nuevamente es que esto es muy, o sea, no es que haya todo escrito, ¿sí? O sea, eso lo hacemos muy revisando el paciente. Entonces, en muchos, nosotros lo que hacemos es, bueno, tenemos 24, quitémosle 2. ¿Cómo nos va? Quitémosle otras 2, ¿sí? De a poco. Irle, no es que exista un protocolo de que usted tiene que quitar en el primer día 2 horas, en el segundo, no, porque ustedes saben que el manejo con los pacientes es dinámico y lo que yo hago es acompañarlo. Si le va bien, perfecto, avanzo. Y avanzo hasta que usted tenga claro cuál es la meta, o sea, para qué quiere el ciclado, porque eso es lo que a veces tampoco entendemos. ¿Usted para qué quiere ciclar la parenteral? ¿Quiere ciclar la parenteral porque el niño está con colestasis? Ah, bueno, entonces revisemos cuáles son los aportes que usted le va a dejar y con las velocidades de perfusión determinamos cuáles son las horas que podríamos dejar la parenteral. Esa es una. Si usted lo que quiere es ciclar la parenteral porque le quiere dar independencia, porque quiere escolarizar el niño, porque lo estoy manejando en un programa de rehabilitación intestinal, es otra cosa. Y obviamente busco el menor tiempo de infundirle la parenteral. Pero la pauta siempre me la va a dar, primero lo que decíamos, la estabilidad del niño, las velocidades de perfusión, y que yo no tenga que sacrificar aportes por preferir ciclarla porque pues no estaría haciendo nada. Sí, la ganancia de peso, el aumento de la enteral, no, o sea, esas dos cosas creo que son primordiales. Y yo creo que lo que dice Isabel, que de a 2 en 2 es porque creería yo que es más fácil hacerlo de 2 en 2 para los cálculos. Creo que no tiene ningún sustento científico. No, Sí, es por facilidad del cálculo más que cualquier otra cosa en realidad. es facilidad del cálculo y también la experiencia que yo estuve leyendo varios documentos de ellos. Claro, el volumen que manejan y miren que en Estados Unidos la exposición a colestasis era muy grande porque ellos no tuvieron emulsiones de última generación, sino hasta Que el allá no habían. 18. Allá solo había omega 6. Entonces, la prevalencia de colestasis de ellos era brutal. Entonces, tienen mucha experiencia en manejarla porque tienen muchos casos.
¿sí? Pues nosotros Pues, manejamos hasta 10, 12 horas de ciclado sin ningún problema, obviamente teniendo en cuenta las infusiones, la velocidad de infusión, los lípidos, todo, pero también la ganancia de peso, si tiene enteral, si no, si es un niño con falla intestinal, intestino corto, que son los que más van a durar y que necesitamos protegerlos más, versus un paciente que no sé, tiene una otra cosa y que su parenteral no va a durar más de un mes, o sea, diferente, todo es individualizado, ya todo es es medicina individualizado, individualizada. de acuerdo. Bueno, Carito, pues muchísimas gracias, la verdad fue 1 hora y 15 supremamente rica de hablar, de escucharte. Espero que todos los asistentes pues hayan salido con algunas cosas, algunos tips importantes y que pues esto lo lleven a la práctica, ¿no? No, a ustedes muchísimas gracias y de verdad, ojalá toda la información sea para, pues, importante para su práctica clínica. Claro que sí, Carito, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Un Chao, chao abrazo a para todos. todos. Chao, chao, Descansen. que estén bien.